Vimos en la clase anterior qué es el intercambio recíproco. El ejemplo que sigue en Harris, según los 3 tipos de intercambio propuestos por Polanyi, es el intercambio redistributivo. Harris dice que la evolución de los sistemas económicos es consecuencia del desarrollo de formas coactivas que suplieron al intercambio recíproco. ¿Por qué? Porque esta forma de intercambio implica que los productos del trabajo de algunas personas se llevan a un lugar central donde se clasifican y allí un gobernante, un redistribuidor, distribuye los bienes entre personas involucradas en esa producción y personas que no participaron de ese trabajo. Hay 2 modalidades, la forma igualitaria, el redistribuidor, el gobernante que ejerce esa tarea, no se queda con ningún beneficio. La más común, como pueden imaginarse, no es esa, sino la estratificada, donde una clase gobernante ordena ese flujo, extrae beneficios y de alguna manera implica que los trabajadores pierden el control y el acceso a los bienes naturales y a la tecnología. Esta forma vamos a ver ahora el ejemplo de un tipo de sociedades que conocidas en antropología por tener estas formas de intercambios redistributivos. Un ejemplo común que a veces ponen, porque lo ven en otras materias, es la forma de intercambio que tenía el imperio incaico. Obviamente son formas comunes de intercambio en sociedades más complejas que las de cazadores y recolectores. Sin embargo, un ejemplo que trae el manual es el de los Potlatch-Kwakiutl, que como yo ya les mencionaba antes, son sociedades cazadores y recolectoras que fueron muy complejas. Ellos estaban en la costa noroeste de Norteamérica y habían un montón de grupos sociales con distintos nombres a lo largo de 2000 kilómetros que tenían formas de vida similares o, como yo les mencioné en la clase anterior, los Ainus del Japón. Y desde miles de años antes del contacto estuvieron desarrollando formas de vida muy complejas y sociedades con todas las características no esperables en cazadores y recolectores. Al igual que los Ainus, ellos vivían en concentraciones de poblaciones densas, eran sedentarios, tenían especializaciones y estatus hereditario con características sociales muy estratificadas. Al igual que los Ainus de Japón, lo que se redistribuía en las ceremonias, por ejemplo los potlatch de los Kwakiutl, era salmón. Como dijimos antes, es porque habían encontrado la forma de conservarlo a partir de un sistema de secado y ahumado a lo largo de un año. Entonces, un señor de un poblado de la costa noroeste podía ofrecer en un potlatch, como hacían los Kwakiutl, una gran cantidad de salmón si habían tenido un buen año y mantener unido a su poblado. O podía incluso, frente a condiciones malas en una temporada en que no hubieran llegado salmones, por ejemplo, a los ríos donde estaba instalado este poblado, tener la opción de subir en estas grandes embarcaciones a sus guerreros, ir a conquistar otro territorio y traer esclavos, o perder, si un señor tenía varias temporadas en las que no había podido garantizar el sustento, en estas ceremonias de redistribución, perder a su comunidad que podía ir a buscar la protección de otro señor. Entonces, es una forma económica más compleja que las recíprocas que vimos en la clase anterior, que caracterizan o sociedades productoras de alimentos como los incas, que redistribuían el producto, el maíz sembrado en sus tierras, o de excepcionales cazadores complejos como los Kwakiutl. La siguiente forma de distribución que aparece en Harris es la distribución de bienes que se dan en un mercado. Y los mercados, él dice, aparecen en forma rudimentaria o han aparecido en la historia de la humanidad donde quiera que gente sin lazos de parentesco se reúne a intercambiar artículos. Y las formas tradicionales implicaban que esto se hiciera a través del trueque, de ofrecer los productos del trabajo o de la recolección o de que se consiguieran en distintas economías por parte de una sociedad y ofrecerlos e intercambiarlos por otros productos
en este espacio, que ahí estamos mostrando un mercado africano o uno en América, muestran escenas cotidianas bastante similares. Sin embargo, las formas de mercado cambiaron drásticamente cuando aparece la compra y venta mediada por la presencia del dinero. A diferencia de la reciprocidad o la redistribución, lo que caracteriza la existencia de un mercado donde los bienes se obtienen pagándolos con dinero es que después de esta transacción no hay obligaciones ni responsabilidades entre el comprador o el vendedor. Es decir, que lo que caracteriza el intercambio de mercado, básicamente, y esto es muy interesante desde el punto de vista antropológico, es la impersonalidad, el anonimato, la falta de interacción futura entre las personas que están llevando adelante esa transacción. Y lo que hizo posible esto es la aparición del dinero. Hay bastante escrito sobre esto en el manual y les ruego que vean qué características son las que se aplican al dinero como nosotros lo conocemos. Cada una de estas que están en el PowerPoint, portabilidad, divisibilidad, convertibilidad, generalidad, anonimato y legalidad, están explicadas en el manual. Y hay incluso varios ejemplos interesantes que ustedes pueden ver ahí, porque hay sociedades no occidentales que utilizaron, por ejemplo, avalorios para pagar bienes, y cuando se empezaron a observar se decían, bueno, estos bienes de adornos que se utilizan son comparables con el dinero, pero sin embargo, por ejemplo, no son convertibles, tienen un valor que todavía es simbólico. O también van a ver ejemplos en el manual de que en África, en muchos lugares, las esposas deben comprarse con ganado. Sin embargo, no podemos decir que el ganado sea asimilable al dinero, porque por lo menos no es portable, o no requiere, o no es divisible, o no tiene algunas de estas características que les invito a verlas en el manual para que ustedes mismos piensen por qué objetos con los que se pueden conseguir algunos bienes no son exactamente dinero. Con el dinero los intercambios mercantiles pasaron a dominar todas las demás formas de intercambio. Y como dijimos, una de las cosas más importantes que implica es que no hay vínculos entre quienes realizan una transacción. El intercambio de mercado alcanza su máximo desarrollo cuando está inserto en la forma económica política que se llama capitalismo. En las sociedades capitalistas, la compra y venta mediante el dinero se extiende a la tierra, los recursos, el alojamiento. El trabajo en el capitalismo tiene un precio y es el salario. Y el dinero incluso tiene un precio que es el interés. Yo les sugiero y recomiendo fuertemente, sobre todo para los que van a seguir la carrera de historia, que si quieren conocer un trabajo realmente monumental sobre cómo surgió el capitalismo y una explicación más corta, que sería como una guía de la historia de las primeras empresas de capitales en el Mediterráneo, vean estos libros de Brodel. El primero, La civilización material, economía y capitalismo, es un tomo enorme donde pueden encontrar desde las economías no occidentales hasta el surgimiento del capitalismo en el Mediterráneo. Pero también está ese otro libro, La dinámica del capitalismo, que es como una síntesis, en realidad es un libro más corto, hecho a partir de unas conferencias de Brodel, pero que tienen ejemplos realmente muy claros de cómo eran los mercados antes y después del surgimiento de esto que llamamos capitalismo.